alcanza cuando nadie roba. En días recientes, el presidente de El Salvador ha sido reelecto y lo ha hecho con unas cifras abrumadoras, cifras rotundas, históricas, con un 98% de la totalidad de los votos, y ha ocupado su partido el 58%, bueno, los 58 puestos de los 60 que conforman la Asamblea Legislativa. Muchos medios de prensa se han hecho eco de forma favorable y felicitando al pueblo de El Salvador, pero otros lo han hecho y ya lo venían haciendo de hace tiempo con una actitud de crítica y de una sutil forma de sembrar la duda sobre la política y el éxito del presidente Nayib Bukele para controlar la delincuencia, que es el peor de los problemas que padecía la sociedad salvadoreña. Entre esos instrumentos se incluye una reforma del Código Penal que endurece las penas a los pandilleros y un régimen de excepción cuestionado por organismos de derechos humanos. No se puede hablar de derechos humanos, no se puede hablar de calidad de vida si no se habla de la vida, que es, me parece que el primer derecho, el más importante. Gracias a Nayib Bukele, inclusive hasta sus opositores hoy tienen que agradecerle que tienen mayor esperanza de vida dentro del país. También a estas críticas se han sumado varios youtubers y varios periodistas, entre ellos uno muy singular de origen peruano, actualmente con residencia en los Estados Unidos, y es el personaje Jaime Bailey. Jaime Bailey siempre se ha caracterizado por su postura crítica, radical, y también por una elocuencia muy interesante, pero en esta ocasión ha manifestado su crítica hacia considerar si el régimen y la forma que está gobernando el país Nayib Bukele es democrático o no. Aquí le traigo una muestra. ¿Bukele es un demócrata? No, no lo es. ¿Por qué no es un demócrata Bukele? Por lo que acaba de decir. Él cree en un gobierno de partido único, él cree que a la oposición hay que pulverizarla y él ha socavado la democracia salvadoreña. Bueno, sobre que él cree que se debe de gobernar desde un partido único es una falacia del señor Bailey, porque realmente en ningún momento Nayib Bukele ha dicho esto, no lo ha dicho. Es una interpretación de Jaime Bailey, a su manera. Quizás él diga que hay cosas que no es necesario expresar, pero en este caso que vas a cuestionar a un presidente, si no afirma determinados criterios, no puedes afirmarlo tú. Eso es una manipulación de las palabras de Nayib Bukele. Por otro lado, la forma en la que se ha llevado toda la política del gobierno de Bukele en el primer mandato tuvo medidas radicales que sin ello hubiera sido imposible poder controlar un país, poder controlar la delincuencia para poder gobernar. No obstante, el señor Bailey tiene otras observaciones. Ha intervenido en el Congreso y en la Corte Suprema para concentrar todos los poderes, de manera que Bukele no gobierna como un demócrata, sino como un dictador. Pero el pequeño detalle es que es un dictador inmensamente popular. Nayib Bukele hizo algo que quizás muchos, inclusive sagaces comentaristas, no se dan cuenta, y es que le arrebató a la izquierda la bandera de aquello de que vamos a combatir la corrupción. Toda la derecha siempre ha dicho que va a combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque es un ardid político para hacerle creer al pueblo de que las cosas van a cambiar. Cuando llegan al poder vuelven a lo mismo. Y la culpa que a veces la izquierda, el socialismo y estas corrientes comunistas lleguen a veces a muchos países es sencillamente los errores, los fracasos y la corrupción de la derecha. Es la derecha
la que le crea la plataforma propicia para que crezcan las ideas socialistas. En el caso de Bukele, Bukele le arrebató esa bandera a los izquierdistas y ha demostrado que un régimen de derecha puede ser democrático, puede ser justo, puede velar y garantizar la seguridad ciudadana y puede hacer de que no se roben el dinero para que alcance para las acciones públicas que se necesitan. En el caso de Bukele puede dar la impresión que muchos periodistas como Jaime pueden tener de él, pero sin estas medidas drásticas hubiera sido imposible controlar el país. Y esto lo ha demostrado todas las acciones, inclusive acciones similares a las que él ha tomado, que en otro tiempo fracasaron. Hay un detalle del que en varios momentos he estado comentando, y es que si no tienes de tu lado una norma que mantenga en la cárcel a los delincuentes, si no mantienes de tu lado la rama judicial, que sea una rama con el propósito de controlar la delincuencia, todas las acciones de la rama ejecutiva, todas las acciones militares o todas estas acciones, digamos, de control, de fuerza sobre el país no tienen ningún sentido, porque hoy apresan a una persona y mañana la sueltan. Entonces, los países que están apostando por la política de Bukele, si no hacen esto de normar leyes que apoyen lo que dice y las estrategias de seguridad de la rama ejecutiva, están perdiendo el tiempo. Y esto se va a demostrar. Escuchemos un tercer comentario. Porque él parte de una premisa que yo cuestiono. Él asume que El Salvador es una democracia. Yo me permito impugnar esa certeza. Insisto, yo sé que el señor Bukele es inmensamente popular. Yo sé que ha ganado democráticamente estas elecciones. El problema es cómo usa Bukele el poder. El problema es cómo abusa Bukele del poder. Hay un detalle que el señor Bailey quizás no tenga muy en cuenta o quizás no, me parece muy evidente. Y es que la democracia, como a veces los periodistas hablan la democracia es una aspiración. La democracia es un proyecto basado en unas normas elementales básicas para que el pueblo pueda participar en el gobierno de su país, o la mayoría pueda participar, porque recuerden que esto se ejerce por votaciones. Entonces hay una mayoría que es la que determina la voluntad de cómo se va a organizar y cómo se va a dirigir el país con respeto a una minoría. Pero cuando acá el periodista Abel dice que se está como la forma en la que está gobernando Bukele está violentando de alguna forma la democracia, es una cuestión de apreciación. Las actitudes de Bukele, como las actitudes de cualquier otro presidente, puede devenir en una dictadura. Eso sería absurdo negarlo, totalmente absurdo negarlo. Pero la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Jaime Bailey cuando mataban durante 30 años en el pueblo, en las calles, a los salvadoreños? ¿Cuál era la crítica? ¿Cuál era la sugerencia a los gobiernos anteriores? ¿Cuál era la preocupación por la seguridad de los salvadoreños? Y esa es la diferencia de criticar desde un comentario a tú vivir en un país en el que ya puedes salir después de las 6 de la tarde, regresar a tu casa a las 8 o 9 de la noche y saber que tu vida está bastante garantizada. Es la diferencia entre ser salvadoreño y vivir en carne propia la realidad de la inseguridad y ser un periodista foráneo, extranjero, que opine sobre la realidad del país que no conoce. Y cuando él dice que es un récord mundial, yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, en Cuba Fidel Castro ganaba con 99%. Partido único. Casi lo mismo que Bukele. Si las elecciones eran reñidas, ganaba con 98%. Cuando hablas de Cuba, hay una total y absoluta diferencia con El Salvador. Me parece que es un insulto al sufrimiento que han pasado los cubanos el que usted compare El Salvador con Cuba en cuestión democrática, no en cuestión de seguridad, porque tú estás hablando de las elecciones. En primer lugar, en El Salvador hay un sistema de partidos. El que la gente ya no apueste por otro partido no quiere decir que haya un partido único.
Y en eso usted miente. Y se lo digo de forma literal. En eso está mintiendo, ¿no? La comparación de que casi, casi no. El casi que usted dice es una falacia. Si yo estoy en un quinto piso y tropiezo y casi me caigo, es que casi me caigo, no llegué a caerme. Y usted lo que dice es que es lo mismo. No es lo mismo casi hacer. Entonces, en Cuba hay un partido único, el Partido Comunista de Cuba. Es decir, que cuando usted va a hablar de elecciones de Cuba, ni siquiera está hablando de elecciones en Cuba, porque en Cuba no hay elecciones, en Cuba hay votaciones. La capacidad y el objetivo del voto para elegir no existe en Cuba, porque los candidatos son del mismo partido y tú solamente tienes derecho a ir a votar o anular la votación, pero no tienes el poder de seleccionar porque no hay selección. De hecho, las elecciones de presidente en Cuba, y léase, lo invito a que se lea la Constitución cubana para que no digas estas estupideces, es que el presidente se elige dentro de la Asamblea Nacional. El pueblo no tiene derecho a elegir al presidente. Léase, por favor, la Constitución. Muchas personas se preguntan a qué viene esta posición de este periodista que hoy elogia una cosa, mañana esa cosa no le parece tan buena, pasado lo que le parecía bien le parece mal. Esa postura ambivalente la gente se la pregunta. Y creo que también acá en las redes pude descubrir algunos indicios de la verdad de Jaime Bailey. O decís allí, soy bisexual, drogadicto, el hijo de un militar frustrado y una supernumeraria del Opus Dei. Soy ateo, soy una apátrida, exiliado en los Estados Unidos. Soy un tipo que toma 10 pastillas para dormir y 10 para no deprimirse. Pero igual, duermo mal y me deprimo. ¿Es mucho? No, en su momento era una descripción bastante ajustada a la realidad, ¿eh? Ahora tendría que actualizarla. Todo sigue siendo verdad, salvo que ya no tomo 10 pastillas para dormir. Ahora tomo 3. Y ya no tomo 10 para no deprimirme. Tomo milagrosamente una, Víctor. Este es un milagro que ha obrado mi mujer. Ajá. Me llevó a unos médicos muy competentes, no los que yo visitaba, que eran más chamanes o curanderos, y descubrieron que soy bipolar. Esto tendríamos que haberlo sospechado ya hace mucho. Yo llevo muchos años queriendo ser presidente del Perú y también Miss Perú. O sea, que la bipolaridad estaba anunciada. Esto no denigra la virtud de su elocuencia. Yo personalmente de vez en cuando entro a ver alguno de sus programas porque es muy elocuente, es muy sagaz, es muy astuto, inteligente a la hora de utilizar argumentos para criticar, pero obviamente aquí sobre la apreciación y inclusive sobre los elementos que utiliza para criticar y sobre los ejemplos comparativos de otras dictaduras ratificadas como dictaduras con respecto al actual reelecto presidente Bukele, me parece que está totalmente equivocado. Yo soy bisexual, ahora estoy casado con Silvia, la amo, es el gran amor de mi vida, pero me he permitido la exploración en el amor. Es decir, que he querido ejercitar mi libertad a plenitud, ¿no? Eres un enfermo, amigo. Puedes ponerle una mujer acá, un hombre acá y no vas a saber para dónde, qué camino va a tomar. Para gusto los colores, cada cual que haga con su pellejo un tambor. Pero en cuestiones de política hay que tener un poquito más de respeto por la verdad. Y a veces el sacar de contexto un detalle a la hora de emitir un criterio sobre la situación de un país crea la diferencia de informar o desinformar. A ustedes invitarlos a que le den like, se suscriban para que le lleguen las nuevas notificaciones de este canal. Lo que se tenía que decir, se dijo.